La biblioteca oculta. En 1942, París era una ciudad herida, atrapada bajo el peso de la ocupación nazi. Las calles, antaño llenas de risas y cafés, olían ahora a miedo, a pan racionado y al eco de botas militares sobre el adoquín. En el corazón del barrio latino, entre edificios que parecían contener el aliento, se alzaba una biblioteca municipal de muros grises y ventanas polvorientas. A simple vista, era un lugar más, un refugio de estantes deslucidos y libros anodinos aprobados por los censores. Pero bajo sus cimientos, en un laberinto de túneles olvidados, latía un secreto que desafiaba a la guerra. La bibliotecaria, Claire Dubois, era una figura discreta, de rostro sereno y ojos que parecían guardar todas las preguntas del mundo. Antes de la guerra, había sido profesora de filosofía en la Sorbona, donde sus clases sobre Kant, Spinoza y Nietzsche llenaban las aulas de estudiantes ansiosos por descifrar el sentido de la existencia. Pero cuando los tanques alemanes irrumpieron en París y los decretos comenzaron a prohibir libros considerados peligrosos, obras de Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, tratados de ciencia, poesía que hablaba de libertad, Claire tomó una decisión que cambiaría su vida. No entregaría ni un solo libro a las llamas. Con la ayuda de dos antiguos estudiantes, Julien y Sophie, organizó un sistema clandestino para salvarlos. Cada noche, mientras la ciudad dormía bajo el toque de queda, trasladaban los volúmenes prohibidos a los túneles bajo la biblioteca, un dédalo de pasajes húmedos que alguna vez sirvieron como refugio en guerras más antiguas. No se trataba solo de esconder los libros. Para Claire, los textos no eran meros objetos, eran ideas vivas, antorchas que debían seguir encendidas. Cada noche, en una sala secreta bajo el suelo, iluminada apenas por el parpadeo de velas, un pequeño grupo de jóvenes se reunía en silencio. Eran estudiantes, poetas, obreros, incluso algún soldado desertor, todos atraídos por el rumor de un lugar donde las palabras aún eran libres. Allí, Claire recitaba de memoria pasajes de los libros prohibidos. Leía a Voltaire con una ironía que hacía sonreír a los presentes, a Rousseau con una pasión que les apretaba el pecho, a Hugo con una fuerza que parecía desafiar a los cañones lejanos. A veces, leía poesía de Baudelaire, o fragmentos de tratados científicos que hablaban de un universo más grande que cualquier guerra. En medio del miedo y la opresión, aquellas palabras se convertían en armas invisibles, en un recordatorio de que el espíritu humano no podía ser ocupado. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían como cenizas sobre París, un oficial alemán entró en la biblioteca con una orden escrita y un séquito de soldados. Su uniforme impecable contrastaba con los estantes desordenados, y su mirada fría recorrió la sala como si pudiera ver a través de las paredes. Claire lo recibió con una calma que escondía un corazón acelerado. ¿Qué lee la gente en tiempos de guerra?, preguntó el oficial con un tono que mezclaba curiosidad y desprecio. Ella, sin titubear, respondió: lo mismo que en tiempos de paz, lo que les ayuda a seguir siendo humanos. El oficial inspeccionó los estantes, hojeó algunos libros inofensivos, novelas románticas, manuales técnicos aprobados por la censura, y frunció el ceño. Algo en la serenidad de Claire lo inquietaba, pero no encontró nada sospechoso. Los túneles, sellados con trampillas ocultas bajo alfombras gastadas, permanecieron invisibles. Cuando se marchó, dejando tras de sí un silencio espeso, Claire se apoyó contra un estante y suspiró. Sabía que no sería la última inspección, que cada día el riesgo crecía, pero también sabía que no podía detenerse. Los libros, como las personas que los leían, merecían sobrevivir.
Durante 2 años, Claire, Julian y Sophie continuaron su labor en las sombras. Los túneles se llenaron de miles de volúmenes, novelas que soñaban con mundos mejores, ensayos que desafiaban la tiranía, poemas que cantaban a la libertad. Cada libro salvado era una victoria silenciosa, un acto de resistencia contra la barbarie. Los jóvenes que asistían a las lecturas nocturnas se llevaban fragmentos de esas palabras en la memoria, repitiéndolas en susurros a amigos, a vecinos, a desconocidos. Así, las ideas prohibidas se esparcieron por París como semillas en el viento. En agosto de 1944, cuando los tanques aliados entraron en la ciudad y las campanas de Notre Dame resonaron en la liberación, los soldados de la resistencia encontraron la biblioteca intacta. Claire los guió hasta los túneles, donde los libros aguardaban, apilados en estantes improvisados, protegidos por la humedad con telas y cuidado. Eran miles, cada uno un testimonio de la valentía de una mujer y sus cómplices. Claire los entregó uno por uno, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Los soldados, endurecidos por la guerra, la miraron con un respeto que no necesitó palabras. Después de la liberación, Claire volvió a su vida tranquila, aunque nunca regresó a la Sorbona. Prefirió quedarse en la biblioteca, ordenando estantes, ayudando a los lectores a encontrar lo que buscaban. No buscó reconocimientos ni medallas. Para ella, la verdadera recompensa era ver los libros de vuelta en las manos de la gente. Pero la historia de la biblioteca oculta no se perdió. Años más tarde, Julian, que se había convertido en profesor de literatura, comenzó a contarla a sus alumnos. En sus clases, hablaba de Claire como de una heroína silenciosa. Una mujer que no disparó un arma ni levantó barricadas, pero que mantuvo viva la llama del pensamiento en los días más oscuros. Cuando los cañones callaban y el miedo rugía, decía Julian, una mujer nos enseñó que las palabras son más fuertes que el acero. No salvó vidas con medicinas ni balas, pero nos devolvió la libertad más profunda, la de no olvidar quiénes somos. La historia se extendió. Primero en París, luego más allá. Los estudiantes de Julian la llevaron a sus propios alumnos y estos a los suyos. En la biblioteca, que hoy sigue en pie, hay una placa discreta en la entrada que dice «A Claire Dubois, guardiana de las palabras, que escondió libros para salvar almas». Pero la verdadera herencia de Claire no está en el bronce, sino en las ideas que protegió, en los corazones que encendió con cada página leída en la penumbra. Y así, en un mundo que aún conoce guerras y silencios, la enseñanza de la biblioteca oculta sigue viva. Las guerras destruyen muros, pero no pueden apagar las palabras que alguien guarda con valentía. Un libro escondido es también un corazón encendido. El maquinista ciego. En 1871, Manchester era una ciudad devorada por el progreso, donde el humo de las fábricas tejía un cielo de hierro que apenas dejaba pasar la luz. Las calles resonaban con el traqueteo de los carros, el chirrido de las poleas y el rugido constante de las calderas. En los talleres, los obreros trabajaban entre engranajes y vapor, con las manos ennegrecidas y los rostros marcados por el cansancio. Era una época de máquinas, de ambición, de ruido. Y en medio de aquel torbellino vivía Arthur Hale, un hombre ciego desde la infancia, cuya vida parecía desafiar las leyes de lo posible. Arthur había nacido en una casita humilde, cerca de las vías del tren, hijo de un maquinista que murió cuando él era apenas un niño. Aunque nunca había visto el brillo del metal pulido, el rojo ardiente de las brasas o el destello de un tren cortando la niebla, Arthur llevaba el alma de las máquinas en su interior. Su padre, en los pocos años que compartieron, le había enseñado a escuchar el silbido del vapor,
el crujido de una válvula, el latido rítmico de una locomotora en marcha. Arthur aprendió a descifrar esos sonidos como si fueran un idioma y, con el tiempo, su oído se volvió más agudo que la vista de cualquier ingeniero. Decían que podía identificar un motor con solo escuchar su respiración, que sabía si una máquina estaba enferma antes de que diera el primer síntoma. Para los capataces de las fábricas, era un loco que hablaba con el metal. Para los obreros que lo conocían, era un prodigio. Un hombre que veía con las manos y los oídos lo que otros no podían ni imaginar. En una fría noche de noviembre, la estación central de Manchester se convirtió en escenario de un desastre. El Estrella del Norte, un tren de alta velocidad que era el orgullo de la ciudad, había fallado en su primer recorrido de prueba. La locomotora, una maravilla de ingeniería con sus pistones relucientes y su caldera rugiente, se detuvo a mitad del trayecto con un gemido metálico. Los ingenieros, con sus planos y herramientas, revisaron cada válvula, cada engranaje, cada rueda, pero no encontraron el fallo. Los inversionistas, hombres de trajes caros y rostros impacientes, amenazaban con retirar su apoyo al proyecto, que prometía llevar a Manchester a la vanguardia de la revolución industrial. La estación, iluminada por lámparas de gas, era un hervidero de murmullos y frustración. Arthur, que vivía cerca y había oído el alboroto, se presentó en la estación con su bastón y su abrigo raído. Los obreros lo reconocieron al instante, pero los ingenieros lo miraron con desprecio. ¿Un ciego?, dijo uno, con una risa seca. ¿Qué vas a ver tú que nosotros no vemos? Arthur, imperturbable, respondió con una voz tranquila, pero firme. No necesito ver, solo necesito escuchar. Los ingenieros se burlaron, pero el jefe de la estación, desesperado por salvar el proyecto, le permitió subir a la locomotora. Arthur se sentó en el compartimento del maquinista, rodeado por el olor a aceite y carbón. Cerró los ojos, aunque no los necesitaba, y apoyó las manos sobre el metal aún tibio. Durante largos minutos permaneció en silencio, como si estuviera en comunión con la máquina. Los presentes lo observaban, algunos con escepticismo, otros con una curiosidad que no podían disimular. El vapor siseaba, los pistones murmuraban, y Arthur escuchaba, dejando que el latido de la locomotora le hablara. Finalmente, alzó la cabeza y dijo: «El corazón late desacompasado, el vapor se escapa en la segunda válvula, en la unión del conducto principal. Es una fuga pequeña, pero está ahogando la máquina». Los ingenieros, incrédulos, revisaron la válvula señalada. Allí, escondida en una junta casi invisible, encontraron una grieta minúscula por donde el vapor se filtraba como un suspiro traicionero. Era un fallo que ningún ojo había detectado, pero que el oído de Arthur había captado con la precisión de un reloj. Repararon la pieza en la penumbra de la noche y al amanecer el Estrella del Norte rugió de nuevo, avanzando por las vías con la fuerza de un titán. La estación estalló en aplausos y los inversionistas, aliviados, brindaron por el éxito del tren. Pero Arthur ya no estaba allí. Había regresado a su pequeño taller en las afueras, donde pasaba sus días enseñando a niños obreros a escuchar el mundo con la misma atención que él. No pidió recompensa ni reconocimiento. Para él, la máquina había hablado y él había respondido. Eso era suficiente. Sin embargo, la historia del maquinista ciego se extendió por Manchester como el humo de las chimeneas. En las fábricas, los obreros comenzaron a mirarlo con un respeto silencioso. En las tabernas, los maquinistas contaban su hazaña, exagerándola con cada nuevo relato. Las burlas se apagaron y en su lugar nació una admiración callada, la clase de reverencia que se reserva para quienes ven más allá de lo evidente.
Arthur vivió el resto de sus días en su taller, rodeado de herramientas y del zumbido de las máquinas que reparaba para los vecinos, los niños a los que enseñaba, hijos de obreros, con las manos sucias y los ojos llenos de sueños, aprendieron a distinguir el silbido de una válvula defectuosa, el gemido de un engranaje desgastado, el canto de un motor sano. Pero también aprendieron algo más profundo, que la verdadera claridad no siempre viene de los ojos, sino de la paciencia para escuchar lo que otros ignoran. Cuando Arthur murió, en una primavera de niebla y hollín, los obreros de Manchester se reunieron para despedirlo. En su tumba, una losa sencilla en un cementerio junto a las vías, grabaron una frase que habían oído de sus labios alguna vez. Una frase que resonaba como el silbido de una locomotora en la distancia. No solo los ojos ven. A veces, la claridad nace en quien aprende a escuchar lo que otros callan. El Estrella del Norte siguió surcando las vías durante décadas, llevando pasajeros y mercancías a través de Inglaterra. Pero en los andenes de Manchester, los maquinistas más viejos aún contaban la historia del hombre ciego que salvó un tren con solo escuchar su corazón. Y en los talleres, los niños que Arthur había enseñado, ahora adultos, repetían su lección a las nuevas generaciones, asegurándose de que el eco de su vida nunca se apagara, como el latido de una máquina que sigue funcionando, impecable en la penumbra. Redimirse. Las paredes grises del muro se llenaron de vida, ventanas con jardines, puertas abiertas a paisajes imposibles, pájaros que parecían volar sobre el hormigón. Cada pincelada era un acto de resistencia, una declaración de que el espíritu de Berlín no podía ser aplastado. Cuando el muro cayó en 1989, bajo el clamor de las multitudes y el peso de los martillos, muchos dijeron que las primeras grietas no las hicieron las herramientas, sino los pinceles. Las ventanas falsas, que durante años habían sido un símbolo de esperanza, se convirtieron en un recordatorio de que la imaginación puede ser más fuerte que el hormigón. Los fragmentos del muro, ahora esparcidos por museos y colecciones, aún conservan algunas de aquellas pinturas, desvaídas pero vivas, como cicatrices que cuentan una historia de rebeldía silenciosa. En Berlín, los niños que jugaron frente a las ventanas del pintor crecieron y contaron la historia a sus hijos. Los ancianos que las miraron en silencio dejaron diarios que hablaban de un hombre sin nombre que les devolvió la fe. Y aunque el pintor nunca apareció en los libros de historia, su legado sigue vivo en cada rincón donde alguien se atreve a soñar contra la opresión. La enseñanza que dejó, grabada en los corazones de quienes lo recuerdan, es tan clara como las ventanas que pintó. Las paredes más duras no se derrumban con violencia, sino con la imaginación que se niega a aceptar el gris. La radio clandestina. En 1943, una pequeña ciudad en la Francia ocupada vivía bajo el yugo de la guerra. A las 9 en punto, el toque de queda apagaba las luces, y las calles se sumían en un silencio roto solo por el eco de las botas de los soldados alemanes y el crujido de las ventanas cerrándose con miedo. La ciudad, que alguna vez vibró con el bullicio de los mercados y las risas de los niños, ahora parecía contener el aliento, atrapada en un tiempo detenido por la opresión. Las radios oficiales emitían propaganda y los periódicos censurados no contaban más que mentiras aprobadas. Pero a las 10 de la noche, en la intimidad de los hogares, un milagro ocurría en la oscuridad. Familias enteras, con las cortinas corridas y las puertas atrancadas, encendían viejos aparatos de radio, sus diales brillando débilmente en la penumbra. Entre la estática, los chasquidos y las interferencias surgía una voz firme, clara, como un faro en la tormenta.
Aquí habla la libertad. Escuchad bien, porque las palabras no pueden ser fusiladas. Era una emisora clandestina, un susurro de esperanza que nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que transmitía desde un sótano bajo la vieja iglesia, con su campanario medio derrumbado por un bombardeo. Otros juraban que estaba en un molino abandonado en las afueras, donde el viento hacía girar las aspas rotas. La voz hablaba de noticias prohibidas, avances de los aliados, derrotas alemanas en frentes lejanos, mensajes cifrados para la resistencia. Pero también leía poemas de Víctor Hugo, fragmentos de canciones populares que habían sido silenciadas, incluso consejos prácticos para sobrevivir con las raciones escasas. Cada palabra era un acto de desafío, un recordatorio de que la ciudad no estaba tan sola como parecía. Lucien, un joven aprendiz de impresor de 19 años, vivía fascinado por aquella voz. Trabajaba en una imprenta que ahora solo producía panfletos para los ocupantes, pero en su corazón ardía la rebeldía. Cada noche, escondido en su buhardilla, sintonizaba la emisora y escuchaba con el aliento contenido. Quería saber quién era capaz de desafiar al miedo con tanta valentía. Una noche, decidido a descubrir el origen de la señal, se aventuró por las calles oscuras, esquivando patrullas y siguiendo el rastro de rumores y cables ocultos. Sus pasos lo llevaron a una casa destartalada en el borde de la ciudad, con las ventanas tapiadas y el tejado a punto de ceder. En el desván encontró la fuente de la voz, un transmisor improvisado, un amasijo de cables, piezas de relojes desarmados y una batería robada que apenas funcionaba. Y allí, bajo la luz temblorosa de una vela, estaba Ellis. Era una mujer de unos 30 años, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y una piel pálida marcada por el hambre y el insomnio. Sus manos, sin embargo, se movían con precisión mientras ajustaba los diales del transmisor. Lucien, escondido tras una viga, la observó leer un poema de Rimbaud con una voz que parecía capaz de sostener el mundo. Cuando terminó, él salió de las sombras, incapaz de contenerse. «¿Por qué lo haces?», preguntó con los ojos brillantes de asombro. Ellis lo miró sin miedo y sonrió con una calidez que contrastaba con la frialdad del desván. «Porque cuando la gente escucha mi voz, recuerda que aún somos muchos. El miedo divide, la palabra une». Lucien no lo dudó. Se unió a ella. Cada noche, mientras Ellis leía mensajes para la resistencia, poemas que encendían el alma o recetas de pan hechas con harina de mala calidad, él pedaleaba una bicicleta estática conectada a una dinamo, cargando la batería que mantenía vivo el transmisor. Aprendió a manejar los cables, a reparar las piezas gastadas, a escuchar los pasos de las patrullas para apagar todo a tiempo. Juntos convirtieron el desván en un refugio de palabras, un lugar donde la libertad seguía respirando. Ellis le enseñó a Lucien que no bastaba con sobrevivir, había que resistir, y resistir era mantener viva la chispa de la humanidad, incluso en los días más oscuros. Pero el peligro acechaba. Los alemanes, con sus equipos de detección, rastreaban señales clandestinas con una precisión implacable. Una madrugada, mientras Ellis leía un mensaje cifrado para un grupo de la resistencia, el sonido de botas y gritos irrumpió en la calle. Lucien intentó apagar el transmisor, pero no hubo tiempo. Los soldados derribaron la puerta de la casa, subieron al desván y encontraron a Ellis frente al micrófono, con una calma que parecía desafiar al destino. Antes de que la arrastraran, ella miró a Lucien, escondido tras un montón de cajas, y susurró: «Si caigo yo, habla tú. Nunca dejes que el silencio venza». La arrestaron y se la llevaron. El desván quedó destrozado, el transmisor hecho pedazos.
Lucien, con el corazón en un puño, escapó por los tejados, jurando no olvidar las palabras de Ellis. Esa misma noche, a las 10 en punto, reunió las piezas que pudo salvar, robó una batería nueva y trasladó lo que quedaba del transmisor a un nuevo escondite, un sótano húmedo bajo la panadería de un amigo. Con las manos temblando y la voz quebrada por el miedo y la determinación, encendió la radio y habló. Aquí habla la libertad. Aquí seguimos. Aquí estaremos mientras alguien tenga valor de hablar. Su voz, aunque vacilante al principio, ganó fuerza con cada transmisión. Lucien continuó el trabajo de Ellis, leyendo poemas, noticias, mensajes en clave. Otros se unieron a él. Un panadero que escondía cables en los sacos de harina, una maestra que escribía mensajes para la resistencia, un niño que vigilaba las calles para avisar de las patrullas. La radio clandestina se convirtió en un símbolo, una chispa que mantenía viva la esperanza en la ciudad. Cada noche, a las 10, las familias sintonizaban y el eco de la libertad se esparcía como un río subterráneo. La guerra terminó en 1945 y la ciudad fue liberada. Nadie supo qué fue de Ellis. Algunos decían que murió en un campo de concentración, otros que escapó y vivió bajo otro nombre. Lucien nunca dejó de buscarla, pero no encontró más que rumores. Sin embargo, su voz no se apagó. Durante décadas, cada aniversario de la liberación, los vecinos de la ciudad encendían sus radios a las 10 en punto, aunque ya no había transmisor. Era un ritual, un homenaje a la mujer que había desafiado al silencio y al joven que había tomado su antorcha. En las escuelas, los maestros contaban la historia de la radio clandestina y en las plazas, los ancianos recordaban cómo una voz en la oscuridad los había mantenido unidos. La enseñanza de Ellis y Lucien perduró, grabada en la memoria de la ciudad como un mensaje que nunca dejó de transmitirse. Cuando todo parece dominado por el silencio, basta una voz persistente para recordar a los demás que aún existe la esperanza. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla sobre los tejados, algunos dicen que aún se puede escuchar, entre la estática, un eco lejano que murmura: «Aquí habla la libertad». El fotógrafo de las sombras. En 1937, Madrid era una ciudad en carne viva, desgarrada por la Guerra Civil Española. Las bombas caían como un latido irregular, dejando cráteres donde antes había plazas, y el aire olía a pólvora, miedo y escombros. Las calles, antaño llenas de vida, estaban ahora marcadas por el silbido de los proyectiles y el crujir de los edificios que se derrumbaban. En medio de aquel infierno, un joven fotógrafo llamado Andrés Beltrán recorría la ciudad con una cámara Leica vieja colgada del cuello, su único escudo contra el caos. No trabajaba para ningún periódico, ni para los bandos que se disputaban la ciudad con sangre y propaganda. Cuando le preguntaban por qué arriesgaba la vida entre las ruinas, respondía con una voz serena pero firme: «Quiero guardar lo que el fuego intenta borrar». Andrés no buscaba capturar las imágenes que llenaban los titulares, ni generales victoriosos, ni banderas ondeando, ni el estruendo de las batallas. Sus fotos eran de las sombras, de los instantes que la guerra parecía empeñada en aplastar. En su visor enfocaba lo que otros ignoraban: una niña de trenzas deshechas jugando con un muñeco roto junto a un muro acribillado; una anciana con la espalda encorvada, barriendo la entrada de su casa bombardeada como si aún pudiera mantenerla en pie; dos soldados enemigos, uno republicano y otro nacional, compartiendo un cigarrillo en una trinchera al caer la noche, sus rostros agotados, reflejando una humanidad que la guerra no podía borrar. Cada disparo de su cámara era un acto de resistencia, una forma de preservar lo que la violencia quería reducir a cenizas.
Los madrileños que lo veían, con su cámara gastada y su abrigo cubierto de polvo, lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconcierto. En una ciudad donde sobrevivir era ya un milagro, su obsesión parecía inútil. ¿Para qué sirve fotografiar la miseria?, le preguntaban, mientras cargaban cubos de agua o buscaban restos de comida entre los escombros. Andrés, con una media sonrisa que escondía un dolor profundo, respondía: «No fotografío miseria, fotografío la dignidad que queda en medio de ella». Sus días transcurrían entre las ruinas, esquivando patrullas y explosiones, buscando esos fragmentos de humanidad que brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Por las noches, en un sótano húmedo que olía a químicos y moho, revelaba sus fotos con la luz de una linterna. Cada imagen era un testimonio, un pedazo de verdad que no encajaba en los relatos oficiales de ningún bando. Pero la guerra no toleraba verdades que no sirvieran a su maquinaria. Una tarde de invierno, mientras Andrés trabajaba en su improvisado cuarto oscuro, la puerta del sótano se abrió con violencia. Un oficial de las fuerzas nacionalistas, con el uniforme impecable y la mirada dura, entró acompañado de 2 soldados. Su voz resonó como un disparo. «Tienes que entregar esas fotos. Son peligrosas». Andrés, con las manos aún húmedas de revelador, alzó la vista. «¿Peligrosas para quién?», preguntó con una calma que desconcertó al oficial. «Para los que quieren que solo se vea un lado de la historia». El oficial registró el sótano, rompió algunas fotos y confiscó rollos de película, pero Andrés había aprendido a proteger lo que más importaba. Esa misma noche, mientras las sirenas antiaéreas aullaban, tomó los negativos más valiosos, los que mostraban la humanidad en medio del horror, y los guardó en una caja de metal sellada. Bajo la luz de la luna, salió al campo, a las afueras de Madrid, y enterró la caja bajo las raíces de un olivo centenario, un árbol que parecía aferrarse a la vida con la misma terquedad que él. Luego, sabiendo que lo buscaban, huyó de la ciudad, perdiéndose en la noche como una sombra más. La guerra terminó en 1939, dejando a España fracturada y exhausta. Andrés Beltrán no regresó a Madrid. Algunos decían que había muerto en el exilio, otros que se había unido a los maquis en las montañas, otros que simplemente se había desvanecido, como si la guerra lo hubiera borrado junto con tantas otras vidas. Su nombre se perdió en el tiempo y su cámara, si aún existía, quedó en algún rincón olvidado. Décadas más tarde, en los años 70, cuando España comenzaba a reconstruirse y a enfrentar las cicatrices de su pasado, un campesino que araba la tierra cerca de Madrid encontró una caja de metal oxidada bajo las raíces de un olivo. Dentro, envueltos en un paño que había resistido el paso del tiempo, estaban los negativos de Andrés, intactos, como si el olivo los hubiera protegido con sus ramas. El campesino, intrigado, llevó la caja a un fotógrafo local, que reconoció el valor de lo que tenía en las manos. Los negativos fueron revelados con cuidado y las imágenes de Andrés salieron a la luz por primera vez en una exposición en Madrid. La sala estaba llena de rostros que no podían apartar la vista. Allí estaban la niña con su muñeco roto, la anciana barriendo su umbral destruido, los soldados compartiendo un cigarrillo en la trinchera. Cada fotografía era un grito silencioso, un recordatorio de que incluso en los días más oscuros, la humanidad había encontrado formas de resistir. Los visitantes, jóvenes y viejos, salían de la exposición con lágrimas en los ojos, murmurando lo mismo una y otra vez. Éramos más humanos de lo que recordábamos. Nadie sabía quién era el fotógrafo. Los negativos no llevaban firma y la caja no ofrecía pistas. Pero las imágenes hablaban por él, contando una historia que ningún libro de historia había registrado.
Historiadores, poetas y estudiantes comenzaron a llamarlo el fotógrafo de las sombras, un nombre que capturaba su legado. Un hombre que había visto la luz en los lugares más oscuros y la había preservado para el futuro. Las fotografías de Andrés se exhibieron en museos, se publicaron en libros, se enseñaron en escuelas. Aunque su destino siguió siendo un misterio, su obra se convirtió en un símbolo de resistencia, no con armas ni discursos, sino con la verdad capturada en un instante. Los que estudiaron su trabajo, los que se detuvieron frente a sus imágenes, repitieron la lección que dejó sin firmar, una lección que resonaba como el disparo de una cámara en medio del silencio. Las guerras intentan robarte el presente, pero una imagen sincera puede rescatar la verdad para el futuro. Y así, en cada exposición, en cada libro, en cada aula donde se muestra una de sus fotos, Andrés Beltrán sigue vivo, un fotógrafo sin rostro que enseñó al mundo que incluso las sombras pueden brillar si alguien se atreve a mirarlas con honestidad. El relojero de Cádiz. En 1787, cuando los galeones surcaban el Atlántico cargados de especias y sueños, y las ideas de la Ilustración encendían debates en los cafés de Cádiz, vivía en el bullicioso puerto un hombre singular, don Mateo de Alarcón, relojero. No era un hombre común, ni su oficio se limitaba a la mecánica de engranajes y muelles. Su tienda, un rincón angosto en una callejuela adoquinada, era un santuario del tiempo, donde los relojes cantaban con sus tic-tacs y parecían murmurar secretos antiguos. La tienda estaba abarrotada de relojes de toda clase, péndulos que oscilaban como metrónomos del destino, relojes de bolsillo que cabían en la palma de una mano y relojes de sobremesa que parecían vigilar desde sus pedestales de madera pulida. Pero lo que hacía famosa la tienda no eran estas piezas en movimiento, sino una vitrina apartada, cubierta por un velo de polvo, donde descansaban 6 relojes rotos. Cada uno estaba detenido en una hora distinta, las 2:12, las 4:47, las 9:03, las 7:28, las 11:16 y las 3:50. Los curiosos que se aventuraban a preguntar por qué no los arreglaba recibían siempre la misma respuesta, pronunciada con una calma que parecía venir de otro tiempo. Porque en esas horas ocurrió algo que no debe olvidarse. Nadie en Cádiz conocía la verdad completa, pues Mateo guardaba su secreto con la misma precisión con la que ajustaba un resorte. Había sido joven en 1755, cuando el gran terremoto de Lisboa sacudió la tierra y el mar. Estuvo allí, en las calles de la ciudad, cuando los edificios se desplomaron como castillos de naipes. Vio templos reducidos a escombros, escuchó los gritos de los atrapados bajo las ruinas y olió el humo de los incendios que devoraron lo poco que quedó en pie. Su maestro, un relojero portugués de manos temblorosas pero genio inigualable, murió aplastado bajo el peso de un reloj de torre que intentaba reparar. El péndulo de aquel reloj se detuvo a las 9:03, el instante exacto en que la tierra rugió. Desde entonces, Mateo no volvió a ser el mismo. Comenzó a coleccionar tiempos rotos, momentos en que el mundo parecía quebrarse junto con los engranajes. Cada reloj en su vitrina era un memorial silencioso. Las 2:12 marcaban el incendio que consumió el muelle viejo en 1762, cuando las llamas danzaron sobre los barcos anclados y dejaron a Cádiz sin su flota mercante por meses. Las 4:47 eran el motín de 1770, cuando los marineros hambrientos se alzaron contra los comerciantes que acaparaban el grano. Las 7:28 recordaban un naufragio en 1779, cuando un galeón cargado de plata se hundió frente a la costa, llevándose consigo las esperanzas de una ciudad que vivía del comercio.
Cada hora era un eco de dolor, pero también de lecciones que Mateo no quería que se perdieran en el olvido. Un atardecer de primavera, cuando el sol pintaba de oro las aguas del puerto, un joven oficial de la Marina entró en la tienda. Se llamaba Francisco Torres, un cartógrafo de mirada inquieta y ambiciones grandes, encargado de trazar nuevas rutas para los navíos del rey. Sus botas resonaban sobre el suelo de madera y su uniforme impecable contrastaba con el caos ordenado de la tienda. Sus ojos se detuvieron en la vitrina de los relojes rotos y una sonrisa burlona cruzó su rostro. ¿De qué sirve un reloj que no marca la hora?, preguntó con la arrogancia de quien cree que el futuro siempre está en sus manos. Mateo, que ajustaba un engranaje tras el mostrador, levantó la vista. Sus ojos, surcados por arrugas como mapas antiguos, lo observaron con calma. Sirve para recordarte que el tiempo no siempre es avance. A veces se detiene para enseñarnos algo. Francisco, desconcertado por la respuesta, no supo qué replicar. Pero algo en la voz grave del relojero, en su manera de hablar como si cada palabra llevara el peso de un siglo, lo intrigó. Volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Al principio fingía interesarse por los relojes en venta, pero pronto se sentaba junto a Mateo para escuchar las historias de los tiempos rotos. El relojero le hablaba del incendio, del motín, del naufragio y de cómo cada tragedia había cambiado Cádiz. Un muelle reconstruido más fuerte, un pueblo que aprendió a compartir el pan, marineros que diseñaron rutas más seguras. Francisco, que vivía obsesionado con la precisión de sus mapas y la velocidad de los barcos, comenzó a entender que un navío no era solo madera y velas, sino también las historias que llevaba a bordo. En 1790, Francisco recibió órdenes de partir hacia el Caribe para explorar rutas comerciales desconocidas. La noche antes de embarcarse, visitó a Mateo por última vez. El relojero, con manos temblorosas pero firmes, le entregó un pequeño reloj de bolsillo, sencillo pero elegante, detenido a las 6:11. ¿Y este minuto qué significa?, preguntó Francisco, girando el objeto entre sus dedos. «Aún no lo sé», respondió Mateo con una sonrisa enigmática. «Ese minuto está en tus manos». Francisco guardó el reloj y zarpó al amanecer. El viaje fue arduo, tormentas, corrientes traicioneras y mapas que parecían mentir. Una noche en medio del Atlántico, una tempestad azotó el navío con tal furia que las velas se desgarraron y el mástil crujió como si fuera a partirse. Los marineros gritaban, presas del pánico, mientras las olas golpeaban el casco. Francisco, en la cubierta, sintió que el fin estaba cerca. Instintivamente sacó el reloj de su bolsillo. La esfera, iluminada por un relámpago, marcaba las 6:11. En ese instante, las palabras de Mateo resonaron en su mente. A veces se detiene para enseñarnos algo. Con una calma que no sabía que poseía, Francisco guardó el reloj y comenzó a dar órdenes precisas. Hizo arriar las velas rotas, aseguró el timón y organizó a la tripulación para achicar agua. Los hombres, al ver su serenidad, dejaron de temer y obedecieron. El navío resistió, y al alba, la tormenta se desvaneció, dejando tras de sí un mar en calma y un cielo despejado. Cuando Francisco regresó a Cádiz 2 años después, buscó a Mateo para contarle lo ocurrido. Pero la tienda estaba cerrada, y un vecino le dijo que el relojero había fallecido el invierno pasado. En la vitrina, ahora vacía, solo quedaba un cartel escrito con la letra temblorosa de Mateo. El tiempo no es solo lo que avanza, también es lo que aprendemos. Cuando se detiene, Francisco guardó el reloj de las 6:11 toda su vida. Nunca lo reparó, pero lo llevaba consigo en cada viaje, como un recordatorio de que los minutos más importantes no son los que corren, sino los que se detienen para enseñarnos a ser mejores.
Los relojes miden segundos, pero son los recuerdos, las decisiones y las lecciones los que dan sentido a cada minuto. El tiempo no solo avanza, a veces se detiene para que podamos mirar atrás y construir un futuro con más sabiduría.